He estado observándolos estos minutos. Los veo contentos, jóvenes. No, les veo contentos porque todavía no han dado examen. No, pero ya saben, chicos, si hay taquicardia sinusal, y lo demás no se altere. Espero que nadie entre en insuficiencia cardíaca, por eso hay que estudiar cosas. Pero es emocionante ver, ¿no?, que en medio de nuestro país con tantos problemas vemos una juventud estudiosa, ¿no? Y comentábamos con los chicos cómo están cansados. Cansados pero contentos, ¿cierto? Y ojo que la carrera que hemos elegido es así, ¿no? Y ustedes, no, tranquilos, esta es la primera parte. Después en el internado, después viene la residencia. En realidad, la carrera es hermosa, es de muy alto nivel de excelencia, pero también es muy competitiva, ¿no? Entonces, creo que estamos en esto y estamos haciendo, chicos, lo que nos gusta, ¿no es cierto? Al inicio es un poco pesado, pero bueno. Me toca hablar hoy día sobre cardiopatías congénitas, pero quisiera que nos pongamos en un escenario, ¿ya? Ustedes han aprobado toda la promoción y están en el Cerus, ¿cierto? Unos en Chumbibicas, otros en Iquitos, otros en Guayaquil, otros en... pero cada uno está en su posto. Y la mamá no va a venir a decirse, doctora, mire, mi hijito tiene una cardiopatía congénita cianótica. La mamá va a traer porque el niño cuando va a tomar su lechecita se ahoga. La mamá dice, doctor, yo tengo 7 hijos y los 6 han lactado normal, este chiquito no, se ahoga. Usted va a tener que ver si tiene un niño que tiene algún síntoma o síntoma que sugiera insuficiencia cardíaca. Lo primero que usted va a hacer es ponerle lo va a auscultar. Y si usted encuentra algún signo o síntoma que sugiera insuficiencia cardíaca o una alteración del ritmo o algo que tenga que ver con la esfera cardiológica y en la auscultación usted escucha un soplo intenso, tenemos todo el derecho de pensar que esta pacientito, este niño, puede tener una cardiopatía congénita. Entonces, esto es importante porque nosotros vamos a tener que, obviamente, tener siempre criterios de sospecha. En la evolución, la madre dirá, mi niño llora, mi niño se fatiga, se agita, pero no se pone morado. Entonces, insuficiencia acianótica, no hay cianosis. Pero la mamá dice, mire, mi hijito tiene dificultad para lactar. A veces está llorando y se pone morado. Cianótica, ¿no? Entonces, vamos a tener que ubicarnos en este escenario. Muchas veces hay algunas cardiopatías congénitas que permiten que el niño vaya desarrollándose y en edad media pueda tener también signos de insuficiencia cardíaca, soplos valvulares, y usted tendrá que hacer un diagnóstico diferencial entre un problema valvular o un problema congénito. Entonces, tenemos que comenzar a desarrollar algunos criterios. Esta clase sencilla de cardiopatías congénitas, las cardiopatías congénitas son la consecuencia de anomalías del desarrollo embrionario. Más o menos 1% de todos los recién nacidos vivos tienen una cardiopatía congénita y es más frecuente en las mujeres, o sea, en hijos de mujeres que tienen cardiopatía congénita. ¿Por qué se producen las cardiopatías congénitas? Porque hay anomalías cromosómicas, mutaciones de genes, factores ambientales, ¿no es cierto? Radiación, medicamentos, virus, etcétera, que van a alterar el desarrollo normal de las cámaras cardíacas, de las válvulas, y nos va a dar las cardiopatías congénitas. Que la gran clasificación clínica hasta ahora vigentes, si son acianóticas, es decir, no hay cianosis, ¿no es cierto? O las cardiopatías congénitas cianóticas. Las cardiopatías congénitas cianóticas, obviamente, ¿por qué el bebé tiene cianosis? Porque hay un shunt de sangre venosa hacia la sangre arterial. Entonces la sangre
tiene una baja saturación y obviamente el niño va a tener cianosis. Son cardiopatías congénitas menos frecuentes, pero más severas, ¿no? Entonces, ustedes han llevado embriología, ¿no? Y vamos a ver cómo del tubo neural van a comenzar a desarrollarse conforme avance el niño. Los días de evolución, los poros arteriales del corazón, luego se forma el tubo cardíaco primitivo, ¿cierto? Luego se desarrollan las regiones del tubo endocárdico primitivo, el tronco arterioso, el tubo cardíaco, los proventrículos, las aurículas. Y en un proceso, jóvenes, maravilloso de desarrollo biológico se van a formar. El corazón que tiene, ¿cuántas cavidades tiene el corazón? 2 aurículas, 2 ventrículos, ¿cierto? 20 orgullosos estoy, ustedes saben cardiología básica. Y vamos a tener un gran grupo de cardiopatías que son las acianóticas, entre las cuales están la comunicación interauricular. Hay una comunicación entre la aurícula, ¿no es cierto?, izquierda, aurícula derecha, la comunicación interventricular, comunicación entre los ventrículos y la persistencia del ductus arterioso. Son las más comunes, las que didácticamente tenemos que primero aprender, pero hay otro gran grupo que son las cardiopatías congénitas cianóticas. En las acianóticas están la comunicación interauricular, la interventricular, la persistencia del ductus arterioso. Y entre las cianóticas, las más comunes tenemos la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos, la anomalía de Einstein, y debemos mencionar que hay otras más amplias, ¿no? Hay la estenosis pulmonar, ¿no?, congénita, ¿no? Hay válvulas, ¿no?, hay valvulopatías también congénitas, pero las que vamos a revisar en esta clase son la CIA, C y B, la persistencia del ductus arterioso, la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos y la anomalía de Einstein. La comunicación interauricular. Hay un agujero que permanece abierto entre ambas aurículas, permitiendo que el paso de la sangre oxigenada. ¿Dónde está la sangre oxigenada? ¿En la aurícula derecha o en la aurícula izquierda? En la aurícula izquierda. Entonces, la sangre de la aurícula, ¿cierto?, va a pasar de la calidad de mayor presión a la de menor presión. Habrá un cortocircuito de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Se establece un cortocircuito de izquierda a derecha y el aumento del flujo pulmonar con sangre parcialmente oxigenada. Acá no hay que ser muy inteligente. Uno sabe que en las aurículas hay una comunicación y desde la aurícula izquierda pasa la sangre hacia la aurícula derecha, ¿no es cierto? Se produce este cortocircuito. Ocurren esporádicamente, representan de 5 al 10% de las cardiopatías congénitas y es más frecuente en niñas en una proporción de 2 a 1. Muy bien. Hay un agujero entre las 2 aurículas, hay un cortocircuito de izquierda a derecha por un fenómeno de presión y la sangre de la aurícula izquierda de mayor presión, que es oxigenada, pasa hacia la aurícula derecha. Esta sobrecarga hace que haya un incremento del flujo pulmonar y ven acá gráficamente aurícula izquierda, aurícula derecha y el paso de la sangre, ¿no es cierto? Fisiopatológicamente hay un cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Y por qué no de derecha a izquierda? Porque la aurícula izquierda tiene mayor presión. Se produce este cortocircuito, se dilatan las cavidades derechas, la arteria pulmonar, la aurícula izquierda, ¿cierto? Y cuando se dilatan las aurículas, especialmente la aurícula derecha, ¿qué pasa? Cuando la aurícula derecha se dilata, se altera el tejido de conducción y esto origina arritmias, ¿no es cierto? ¿Qué arritmias se produce cuando se altera el tejido de conducción? La más frecuente se puede producir la fibrilación, ¿no es cierto? La dilatación de ambas aurículas origina arritmias, ¿no?
en las personas mayores, y el hiperflujo pulmonar genera una hipertensión pulmonar. El paciente que tiene una comunicación interauricular y que llega adulto va a llegar y va a desarrollar arritmias y hipertensión pulmonar, ¿cierto? Ojo, cuando hay adultez, hay una persistencia del conducto interauricular, el incremento de las resistencias pulmonares generará una mayor presión del corazón derecho, incluida la aurícula, y se podría invertir el sentido de este cortocircuito. Es decir, cuando hay una cardiopatía congénita, una comunicación interauricular crónica, se va a producir una hipertensión pulmonar. Y el cortocircuito inicial, que era de qué lado, de izquierda a derecha, cuando hay hipertensión pulmonar y hay el síndrome de Eisenmenger, puede volverse invertido. Entonces, yo le haría una pregunta. ¿La comunicación interauricular es una cardiopatía acianótica o cianótica? Es acianótica. Pero cuando se complica con hipertensión pulmonar y se da el síndrome de Eisenmenger, podría presentarse cianosis. Pero por definición es acianótica. Cuando ya se complica con el Eisenmenger, el cortocircuito de izquierda a derecha se podría hacer de derecha a izquierda y podría haber cianosis. Eso es una acotación. En la comunicación interauricular hay tres tipos. La comunicación del tipo ostium primum, que se asocia y se presenta mucho en el síndrome de Down, se forma en la porción inferior del tabique interauricular. Es adyacente a las válvulas auriculoventriculares, ¿cierto? Hay un ostium secundum, ostium primum, ostium secundum. Es la comunicación más común y se ubica en el centro del tabique interauricular. Y hay una comunicación interauricular del seno venoso que se ubica en la porción superior del tabique interauricular y se acompaña de un drenaje anómalo de la vena pulmonar del lado derecho. Entonces tenemos en comunicación interauricular tres tipos: la de tipo seno venoso, la de tipo ostium secundum y la de tipo ostium primum. En una comunicación interauricular, la mayoría de los niños están asintomáticos. Algunos presentan síntomas y estos están en relación al flujo pulmonar. Cuando hay un incremento del flujo pulmonar, acompáñenme esto, hay una comunicación entre dos aurículas. ¿De dónde va la sangre? De la izquierda a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, si se sobrecarga la aurícula derecha, va a haber más sangre en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a haber más sangre hacia el tejido, o hacia el circuito pulmonar, ¿cierto? Cuando hay incremento del flujo pulmonar, estos niños tienen mayor frecuencia de presentación de infecciones del aparato respiratorio. Puede haber fatiga o disnea cuando el cortocircuito es importante y se pueden producir arritmias supraventriculares, retraso del crecimiento y el desarrollo del cerebro. Si todo esto más un soplo, ya usted tiene todo el derecho a pensar en una cardiopatía, en este caso congénita, comunicación interauricular. Niños pueden estar asintomáticos si el flujo es muy grande, la comunicación es muy amplia, infecciones frecuentes en el aparato respiratorio, fatiga o disnea, arritmias, retraso del crecimiento y desarrollo, y la literatura refiere que por lo general estas comunicaciones son asintomáticas a la tercera o cuarta de la vida, que van a producir disnea de esfuerzo, fatiga y palpitaciones. Entonces, cuando uno tiene un paciente joven con una insuficiencia cardíaca y tiene un soplo, podríamos pensar también dentro del diagnóstico de las valvulopatías, pensar también en la posibilidad de una comunicación interauricular. En las etapas tardías van a haber síntomas cardiorrespiratorios, arritmias auriculares, hipertensión pulmonar, hipoxemia en grandes alturas. Y en la exploración física se describe el impulso ventricular derecho prominente. El cortocircuito es de izquierda a derecha. Hay una sobrecarga de la aurícula derecha del ventrículo derecho, ¿cierto? Hay un impulso ventricular derecho prominente. Se puede desdoblar
el segundo ruido cardíaco. Se describe característicamente un soplo mesosistólico sobre la válvula pulmonar y hay un ruido de flujo diastólico sobre válvula cúspide onda de yugular prominente. Entonces encontraremos un soplo mesosistólico a nivel de la válvula pulmonar. ¿Bien? Quiero que quede concreto que se está sobrecargando el corazón derecho. Por lo tanto, en el electrocardiograma el eje estará desviado hacia la derecha. Encontraremos en los pacientes con comunicación intraauricular bloqueo de la rama derecha de las de His. ¿Es cierto? Incompleto. La comunicación del osteo primo con alguna frecuencia se puede acompañar de la desviación del eje hacia la izquierda, pero lo más característico de una CIA es hacia la derecha. Puede haber un marcapaso auricular ectópico o bloqueo AB de primer grado, ¿cierto? Pero grabemos bien que la comunicación interauricular me va a sobrecargar la aurícula derecha, el ventrículo derecho me va a dar una mayor congestión del territorio vascular pulmonar, va a crecer el corazón derecho, el eje está hacia la derecha, puede haber un bloqueo de la rama derecha de las de His, y en el electrocardiograma vemos el bloqueo completo de la rama derecha, ¿no? Las precordiales B1, B2, B3, ¿qué ven? ¿Corazón derecho o izquierdo? Derecho o izquierdo, jóvenes. Derecho. Derecho. Más bien la 4, 5 y 6 ven el corazón izquierdo, ¿cierto? Bloqueo completo de rama derecha, hay una aurícula derecha prominente, hay un ventrículo derecho prominente, una trama vascular pulmonar acentuada. Hay un defecto entre las dos aurículas, la izquierda tiene más presión, por lo tanto la sangre pasa de la izquierda hacia la derecha, la aurícula derecha se dilata, se sobrecarga, lo mismo el ventrículo. En la radiografía encontraré una aurícula derecha prominente, un ventrículo derecho prominente, una trama vascular pulmonar acentuada, ¿cierto? Y es muy importante llegar a la ecocardiografía, porque en la clínica tenemos índice de sospecha, en la auscultación tenemos índice de sospecha, encontraremos el soplo, ¿no es cierto? En la radiografía hemos encontrado que hay un crecimiento de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, en el electrocardiograma tiene un eje hacia la derecha, un bloqueo incompleto rama derecha, pero el ecocardiograma es el método de elección para el diagnóstico de la comunicación interauricular. Crecimiento aurícula derecha y ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Y observaremos el flujo transauricular turbulento anormal. Bueno, entonces es fundamental derivar a estos niños, a estos jóvenes, a estos adultos, ¿no?, que tengan esta sospecha para la realización del ecocardiograma. Y si usted ve acá, la aurícula izquierda, la aurícula derecha. Aquí hay una comunicación interauricular y en el Doppler se observará el flujo transauricular de la cavidad de mayor presión a la de menor presión. Y se nos queda grabado que tenemos crecimiento de aurícula derecha, de ventrículo derecho, el bloqueo de rama derecha, el eje hacia la derecha, y se hace el diagnóstico a través de la ecocardiografía. Tiene que ser un ecocardiografista bastante entrenado, solamente ante la duda ya en gabinetes, ¿no?, de cardiología especializada, ante una duda diagnóstica, cuando hay una sospecha de hipertensión pulmonar u otras malformaciones, se hará un cateterismo o cuando se intente hacer el cierre de esta comunicación interauricular a través de un catéter. El tratamiento en la ausencia de contraindicaciones es una comunicación interauricular con relación flujo pulmonar mayor de 2:1, se debe reparar por medio de una intervención quirúrgica. Se debe poner un parche pericárdico o cerrar a través de un catéter percutáneo. La cardiología intervencionista, los cirujanos cardiovasculares, ¿no?, intervencionistas han desarrollado también la posibilidad de que pueden hacer el cierre a través del catéter percutáneo.
Se contraindica la intervención cuando hay una hipertensión pulmonar acentuada, cuando hay un síndrome de Eisenmenger, cuando ya hay frente al ejercicio la posibilidad de presentación de, ¿no es cierto?, cianosis, ¿no? Cuando la relación del flujo pulmonar al flujo sistémico es menor de 1.2 pulmón. Pero es importante, jóvenes, entender que se tiene que reparar la comunicación interauricular, parche pericárdico o un catéter percutáneo para el cierre. Hay contraindicación cuando hay hipertensión pulmonar. Y obviamente el tratamiento médico, si hay arritmia, usaremos antiarrítmicos frente a una fibrilación auricular o taquicardia supraventricular, y el tratamiento convencional para atenuar los síntomas de la insuficiencia cardíaca. ¿Ustedes han hecho clase de insuficiencia cardíaca? ¿Sí? No los veo muy entusiasmados, ¿eh? ¿O son tímidos? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuál es el pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Dieta hiposódica, restricción de líquidos, diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora, ¿no es cierto? La espironolactona, y cuando está compensado los beta bloqueadores, ¿no? Entonces, poco a poco, jóvenes, tenemos que ir recordando estos temas, ¿de acuerdo? El pronóstico en las comunicaciones interauriculares pequeñas, menos de 8 milímetros de diámetro, puede haber un cierre espontáneo. Más del 87% de niños en el primer año de vida, pero las comunicaciones interauriculares más grandes pueden complicarse. Fibrilación auricular. ¿Por qué se puede dar una arritmia? Porque hay una dilatación de la aurícula derecha. Embolias paradójicas. ¿Por qué? Porque los cortocircuitos van a generar turbulencia. ¿Y eso qué genera? Trombos. Hipertensión pulmonar. Cuando ya la comunicación interauricular genera presión en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho, y esto era arteria pulmonar, territorio pulmonar va a ser sometido a gran presión, se produce la hipertensión pulmonar y también puede producirse la endocarditis bacteriana. Donde hay una comunicación interauricular, interventricular o persistencia de ductos arteriosos, puede haber un émbolo y producir embolias paradójicas o también endocarditis bacteriana. Eso es importante. Bien, el segundo grupo ya no está la malformación en la aurícula, sino en la comunicación interventricular. El defecto está ubicado en la porción membranosa o mesomuscular del tabique interventricular. La CID es la cardiopatía congénita más frecuente. Muchas cierran de manera espontánea durante la infancia, ¿cierto? Pero el trastorno funcional y la sintomatología dependerán del tamaño de la comunicación y de la resistencia vascular pulmonar. Cuanto más grande sea el agujero, el foramen que ubica entre las aurículas o entre los ventrículos, habrá mucho más alteración de la hemodinamia y la sintomatología. En el tabique interventricular existe un agujero porque pasa sangre oxigenada del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Igual, en la CIB hay un cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque la izquierda tiene mayor presión. El ventrículo izquierdo y el corazón izquierdo tienen sangre oxigenada. Por eso es que no hay cianosis, ¿cierto? Hay pasaje del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, se mezcla con la sangre no oxigenada que regresa al pulmón, pero se genera una sobrecarga de flujo pulmonar. Como consecuencia de ello, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, los pulmones y las venas pulmonares, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo están sobrecargados, ¿no? El defecto está a nivel del tabique interventricular, es el cortocircuito de izquierda a derecha. Esta CID puede cerrarse espontáneamente, puede, ¿no?, generar mortalidad en la lactancia, insuficiencia cardíaca congestiva, y obviamente puede haber endocarditis infecciosa, obstrucción vascular pulmonar. Como evolución natural, hay una comunicación de la sangre, un pasaje de la sangre del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Hay un hiperflujo de sangre
y se va a producir un incremento de la sangre que va a pasar, ¿no es cierto?, por la arteria pulmonar y va a generar hipertensión pulmonar. La CIA también produce hipertensión pulmonar, la CB también hipertensión pulmonar. Muchos de estos agujeros se cierran espontáneamente en primeras semanas o meses de vida, por lo que se debe esperar un poco antes de decidir intervenir quirúrgicamente, ¿no? Y si no hay cierre espontáneo y hay insuficiencia cardíaca o indicios de hipertensión pulmonar, debe cerrarse para mantener, ¿no es cierto?, la hemodinamia adecuada y evitar la insuficiencia cardíaca. Algunas veces en el CIB ya aparece insuficiencia cardíaca desde la infancia. Jóvenes, ¿cuándo sospechan insuficiencia cardíaca en un adulto? Disney, progresiva, ingurgitación yugular, crépitos, taquicardia, ritmo de galope, después hepatomegalia, edemas, ¿cierto? Cantado. Eso ustedes lo saben mejor que yo, ¿no es cierto? Y si sigue, puedes tener pues, un poco de ascitis, derrame cerebral, ¿no?, etc. En la infancia, ¿no?, cuando hagan pediatría, vamos a ver con mucho más detalle, pero en el niño, un rasgo importante es no puede lactar adecuadamente, ¿cierto? Tiene una taquicardia o tiene una arritmia, ¿no? Entonces, puede aparecer insuficiencia cardíaca, puede progresar hacia la vida adulta y muchos adultos evolucionarán asintomáticos o también comenzarán a tener fatiga. Y usted tendrá que hacer un diagnóstico. ¿Cuál es el dato de laboratorio que nos puede ayudar a ver si el paciente tiene o tiene insuficiencia cardíaca? Cuando hay duda, ¿cómo se llama? El ProBNP. Y si usted tiene duda que tiene insuficiencia cardíaca, le harás una ecocardiografía para ver la fracción de eyección, ¿no? Pero ojo, no es que yo esté en contra de la clínica, pero hay momentos en que a veces uno tiene dudas si es clínica y laboratorio y gabinete el que tiene que hacer el diagnóstico. Muchos adultos con CIB estarán asintomáticos o padecerán fatiga o menor tolerancia al esfuerzo. Puede haber, si la magnitud de esta comunicación es amplia, disnea, dolor torácico retroesternal, síncope o hemoptisis. Y se describe que hay un frémito sistólico y un soplo holosistólico en el tercio inferior del borde esternal izquierdo. Hay un soplo, un segundo ruido cardíaco intenso, puede haber soplo diastólico a nivel de la válvula mitral. Y cuando hay hipertensión pulmonar habrá un circuito derecha-izquierda y un paciente con comunicación interventricular que tiene hipertensión pulmonar, ya es un paciente mayor, ya es un paciente crónico, habrá un circuito de derecha-izquierda y se presentará ¿qué? Cianosis, hipocartismo digital, eritrocitosis, ¿no es cierto? Un síndrome de Isenia. En la comunicación interventricular es normal cuando la comunicación es pequeña. En cortos circuitos grandes van a provocar hipertrofia auricular y ventricular izquierda y grados variables de crecimiento ventricular derecho. Y acá, jóvenes, de una manera muy sencilla, porque va a ayudar, y la docencia es también tener ciertas anclas para el conocimiento. Congelemos un momento. En la comunicación interauricular se crecía la aurícula, se crecía el ventrículo derecho de manera grande. El electrocardiograma, el eje hacia la derecha, en el radiografía, crecimiento de aurícula y ventrículo derecho. Pero en la comunicación interventricular hay hipertrofia auricular y ventricular izquierda. El ventrículo izquierdo en la CIB se hipertrofia más que el derecho. Más que el derecho. Y nos va a dar una característica de ¿qué? De crecimiento izquierdo o también biventricular. Entonces, cuando ya comienza a aparecer crecimiento del ventrículo izquierdo, acuérdense del índice de Sokolov, ¿no es cierto? Ya el paciente puede ir orientándonos, ¿no es cierto?, hacia una comunicación interventricular. En la radiografía de tórax hay hipertrofia de la arteria pulmonar principal, aurícula y ventrículo izquierdo con trauma brusco.
vascular acentuada, ¿no es cierto? Entonces tenemos en la comunicación interventricular de hipertrofia de la arteria pulmonar principal, auricular y ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Ventrículo izquierdo, auricular izquierda, y hay un incremento de la trama vascular pulmonar. Pero hasta ahí tenemos un paciente en la cual tenemos un soplo, hay un crecimiento de aurícula, de ventrículo izquierdo, pero en la ecocardiografía se diagnostica el defecto septal, ¿no es cierto? Y vamos a observar una hipertrofia de la aurícula y del ventrículo izquierdo. Hay hipertrofia de aurícula y ventrículo izquierdo. Y se observa directamente el defecto en el Doppler incolor. Se visualiza la circulación a través de la anomalía dentro del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Entonces, vemos que para el diagnóstico de una cardiopatía congénita es fundamental la realización de una ecocardiografía en manos expertas, ¿de acuerdo? El tratamiento del cierre quirúrgico está indicado cuando la relación del flujo pulmonar y flujo sistémico es mayor a 1.5 a 1, en ausencia de resistencia vascular pulmonar. En centros especializados se puede programar el cierre de la comunicación interventricular por catéter. La fatiga y la disnea leve se corrigen con diuréticos en reducción de la postcarga. Ahora, estimado alumno, yo no voy a pedirle que tenga pues usted datos así muy precisos, porque yo tengo una filosofía y una pedagogía. Tengo que aprender los conceptos primero. Y el concepto es, si yo tengo una comunicación interventricular que da síntomas, se tiene que reparar. El cardiólogo, el experto del cirugía-tórax, harán el cierre quirúrgico o por catéter cuando no hay hipertensión pulmonar. Ese es el concepto que debemos hacer, cuando no hay hipertensión. Cuando ya hay un síndrome de Eisenmenger, cuando la CID ha sido muy crónica, muy prolongada, ya hay hipertensión pulmonar estructural, y el síndrome de Eisenmenger no se puede ya realizar los cierres quirúrgicos ni por catéteres, y se dará tratamiento vasodilatador de la circulación pulmonar, y puede ser este paciente candidato a un trasplante cardiopulmonar. ¿Cierto? Esto es importante. Se debe programar el cierre quirúrgico o el cierre por catéter cuando no hay resistencia vascular pulmonar severa. Un síndrome de Eisenmenger es de hipertensión pulmonar, vasodilatadores de la circulación pulmonar y trasplante cardiopulmonar. Muy bien, otra forma de cardiopatía congénita asianótica es la persistencia o el ductus arterioso persistente, en la cual hay una comunicación anormal entre la aorta descendente y la arteria pulmonar. ¿De acuerdo? Y este es un dato sumamente interesante y este es un dato muy clínico. Un paciente va a tener un ductus arterioso persistente, es más frecuente en niños que nacen en altitud. ¿Cuáles son los lugares de altitud? El Cerro de Pascua, ¿no? 4.500 sobre el nivel del mar, ¿no? Toda la parte de la sierra, Ticli, ¿no? Los hijos que nacen en altitud elevada y los hijos de madres con rubiola, ¿no? Ustedes vamos a tener que tener en cuenta estos datos epidemiológicos y clínicos. Y interesantes, ustedes se acordarán de sus estudios de fisiología. Nadie ha jalado fisiología acá, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Embriología tampoco. El ductus arterioso está abierto en la etapa fetal y se cierra normalmente después del nacimiento, ¿cierto? Entonces, el paciente con persistencia de ductus arterioso es asintomático, tiene fatiga y disnea de esfuerzo. Y es interesante que en la exploración física hay un impulso hiperactivo del ventrículo izquierdo y hay un soplo intenso y continuo de maquinaria en el tercio superior del borde esternal izquierdo. Hay un soplo intenso. Generalmente cuando ya hay hipertensión pulmonar, y estamos viendo que todo cardiopatía congénita asianótica con circuito de izquierda a derecha, cuando ya se hace muy crónico, me genera hipertensión pulmonar. En caso de hipertensión pulmonar, el componente diastólico, el soplo, puede desaparecer. ¿Muy bien?
El electrocardiograma a menudo se acompaña de la hipertrofia del ventrículo izquierdo y en el caso de hipertensión pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho. Ustedes han hecho sus seminarios, ya saben identificar una hipertrofia del ventrículo izquierdo-derecho. Cuando hay QRs altas en 1 y 2 es de ventrículo derecho o izquierdo. Derecho. Y cuando es en 5 y 6, izquierdo. Ventrículo izquierdo. En la persistencia del ductus arterioso en la radiografía torácica, una trama vascular pulmonar acentuada, hay hipertrofia de la arteria pulmonar principal en el ventrículo izquierdo y en ocasiones la calcificación del conducto. Trama vascular pulmonar acentuada. Y acá una pequeña pregunta. ¿En la comunicación interauricular hay trama vascular aumentada? Sí. ¿En la comunicación interventricular hay trama vascular aumentada? Sí. ¿En la persistencia con ductus nerviosos? Sí. ¿Por qué? Porque el cortocircuito es de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Entonces, vemos otro detalle. Las cardiopatías congénitas asianóticas, C-A, C-B, persistencia de ductus arterioso, me van a dar sobrecarga interflujo pulmonar y en la radiografía voy a tener flujo pulmonar o trama vascular acentuada. En la CIA, ¿qué va a crecer más? ¿El ventrículo derecho o izquierdo? Ventrículo derecho. En el CIB, el ventrículo izquierdo. Esto puede ser interesante, ¿eh? Hipertrofia de la arteria pulmonar principal, ventrículo izquierdo, aorta ascendente, hipertrofia. Y puede haber calcificación del conducto. Pero ¿qué voy a pensar? ¿Cuándo voy a pensar en persistencia de ductus arterioso, el chiquito que ha nacido en la altura o la madre con rubiola? La ecocardiografía. Un ventrículo izquierdo hipertrófico e hiperdinámico, ¿no es cierto? Y a menudo observamos la persistencia del ductus arterioso con la ecocardiografía. Hay un flujo de la aorta hacia la arteria pulmonar. No se ha cerrado este ductus, ¿cierto? Entonces, la ecocardiografía realmente. Complicaciones de la persistencia del ductus arterioso, insuficiencia cardíaca congestiva, endocarditis, dilatación aneurismática, se puede calcificar, ruptura del ductus arterioso, hipertensión pulmonar, ¿cierto? Cuando ya hay hipertensión y síndrome de Eisenmenger, ya el paciente no puede, digamos, operarse. Cuando hay Eisenmenger, ¿qué hay? Hay cianosis, y cuando hay puede haber hipocratismo digital también, ¿no es cierto? Entonces, es parte de eso. El tratamiento de la persistencia de ductus arterioso en ausencia de hipertensión pulmonar se corrige por medio de una ligadura o una sección, con el propósito de prevenir la endocarditis infecciosa, la disminución del ventrículo izquierdo y la hipertensión. ¿Por qué se puede producir endocarditis? Porque cuando hay una comunicación puede haber una turbulencia en el cortocircuito. ¿Pueden haber bacteremias transitorias, jóvenes? Cuando un paciente le extrae la muela, puede ser una bacteremia. Cuando le hacen un procedimiento endoscópico, puede hacer una bacteremia. Entonces, muchas veces, estas bacteremias en lugares donde hay flujos, cortocircuitos anormales, pueden producirse endocarditis, ¿no es cierto? En algunos casos también se puede cerrar a través de un catéter, ¿no? Entonces ven acá que se hace una la aorta y el pasaje hacia la arteria pulmonar. Hacen la ligadura del ductus arterioso y ya no se ve el pasaje, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Estas cardiopatías, CIA, CIB, persistencia de ductus arterioso, pueden progresar a hipertensión pulmonar. Los pacientes con cortocircuito grande y no corregido, izquierda-derecha, CIA, CIB o TAP, generan hipertensión pulmonar progresiva e irreversible. Cuando hay hipertensión pulmonar crónica, progresiva e irreversible, el cortocircuito se invierte, ya no es de izquierda-derecha, sino de derecha-izquierda, síndrome de Eisenmenger. Y este paciente con síndrome de Eisenmenger ya tiene fatiga o nubilación, dolor torácico por izquierda del ventrículo derecho,
cianosis, dedos hipocráticos, un segundo ruido cardíaco intenso, soplo de insuficiencia valvular pulmonar y signo de insuficiencia ventricular. Jóvenes, si nos remontamos a los padres de la medicina, antes, en la época de Sydenham, estamos hablando de los años 1700, los grandes hospitales eran centros donde los médicos aprendíamos la historia natural de los pacientes de la enfermedad. Y eran tan virtuosos nuestros médicos que desarrollaron los oídos para, a través de auscultación, hacer diagnóstico de CIA, CIB, persistencia de lupus arterioso. No habían electrocardiogramas. ¿Cómo sabía uno que el ventrículo derecho estaba crecido cuando el corazón estaba más desplazado hacia la línea media? ¿Cuándo sabía que el ventrículo izquierdo estaba crecido cuando el choque de punta estaba desplazado? Entonces se desarrolló tanto virtuosismo, pero claro, no había pues radiografía, no había electrocardiograma, no había, ¿cierto?, ecocardiografía. Probablemente hoy ya no se permita, por ejemplo, que un paciente con una comunicación interauricular, interventricular o una persistencia de lupus arterioso llegue a un síndrome de Eisenmenger. ¿Por qué? Porque la sociedad dice: madre, control prenatal; niño, control de crecimiento y desarrollo; adulto, control anual, ¿no es cierto?, vacacional; alumno, control. ¿Ustedes han hecho sus controles, no? Chicos, ¿qué pasó? Como dije, y esto me causó mucho dolor hace más o menos unos 15 años, ¿no? Estábamos en Brasil en un curso y dijeron: señores, en mi país nosotros cuidamos más nuestros carros que nuestro cuerpo. Estás preocupado que tu carro ya entra a los 100.000 kilómetros, tienes que hacer el cambio, que la revisión técnica del seguro, pero tu cuerpo nada, hay que hacerse sus controles anuales. Entonces, en esa época uno observaba que el paciente con CIA hacía la insuficiencia cardíaca, después hacía la hipertensión pulmonar y entraba un síndrome de Eisenmenger. Probablemente ahora casi ya no veamos eso, excepto en algunas zonas pues muy alejadas. ¿Por qué? Porque más acceso a tecnología, diagnóstico y tratamientos más precoces. En el síndrome de Eisenmenger, un aumento del flujo sanguíneo pulmonar, ¿no es cierto?, y se da en la comunicación interauricular crónica, en la interventricular o la persistencia de lupus arterioso, que por el cortocircuito de izquierda a derecha se genera un gran influjo derecho. Hay desarrollo de, digamos, hipertensión pulmonar y síndrome de Eisenmenger. Entonces, esta comunicación, esta cardiopatía congénita acianótica, cuando se complica puede ser ciego. Bien, en la segunda parte de esta clase vamos a ver las cardiopatías principales, cardiopatías cianóticas. Aquí el bebé llora y se pone morado, su boquita se pone morada, sus piernecitas se ponen moradas. Hay cianosis, ¿cierto? Tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, la anomalía de Einstein, la tetralogía de Fallot. Esto lo vamos a ver cuando estemos en los hospitales con niños, ¿no? Hospitales, unidades de pediatría. En la tetralogía de Fallot hay 4 aspectos importantes. Es una cardiopatía congénita compleja. Ya no es el agujerito entre las 2 aurículas, entre los 2 ventrículos, entre la arteria pulmonar, perdón, entre la aorta y la arteria pulmonar. La tetralogía de Fallot se caracteriza por ser una cardiopatía congénita cianótica compleja, donde hay 4 componentes. Una comunicación interventricular mal alineada, hay una obstrucción del infundíbulo del ventrículo derecho, hay una aorta cabalgante sobre la comunicación interventricular y hay hipertrofia ventricular derecha. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, el grado de la obstrucción infundibular, ¿cierto?, del ventrículo derecho va a definir en gran parte el cuadro clínico. Cuando esto es grave, cuando hay obstrucción del infundíbulo del ventrículo derecho, hay un cortocircuito de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Acá hay un cortocircuito ya no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, lo cual genera cianosis e hipoxemia. Una tetralogía de Fallot tiene que ser rápidamente diagnosticada, oportunamente tratada, porque nos va a permitir el desarrollo como una CIA, como una CID pequeña de los adultos. Puede llegar, digamos, en etapas 20, 30, 40 años con
signos leves de insuficiencia cardíaca, acá no. Jóvenes, tetralogía del Fallot. Hay una estenosis pulmonar a nivel del infundíbulo. Este ventrículo derecho es enorme, es muy grande. Hay una comunicación interventricular y esta aorta está cabalgando sobre la comunicación interventricular. Entonces, usted, estimado alumno, grábese la tetralogía de Fallot, ¿cierto? Estenosis pulmonar, ventrículo derecho hipertrófico, aorta cabalgando sobre la comunicación interventricular y la comunicación interventricular. La obstrucción grave del infundíbulo del ventrículo derecho, esta obstrucción va a generar una disminución del flujo sanguíneo hacia la arteria pulmonar. Gran volumen de sangre pasa de la derecha a la izquierda y la sangre del corazón derecho es una sangre no oxigenada. Se va a producir un cortocircuito de derecha a izquierda, con lo cual el paciente tendrá cianosis, hipoxemia y eritrocitosis. En la clínica son niños que desarrollan al ejercicio, al llanto, cianosis o crisis hipóxica. Hay una tolerancia disminuida al esfuerzo, los chiquitos no pueden gatear, no pueden correr. Muchas veces el pacientito, el niñito, se pone de cuclillas para implementar su retorno venoso, desarrollan osteopatía hipertrófica, dedo cefalío de tambor, y hay un soplo sistólico pulmonar en el tercer espacio intercostal izquierdo. ¿Muy bien? Pero esa lámina es importante, chicos. Los niños con tetralogía de Fallot presentan una coloración de piel azulada. Bueno, en realidad presentan cianosis para hablar con propiedad cuando lloran o se alimentan. Entonces, si usted ve un chiquito que llora y se pone cianótico, piense que puede hacer una tetralogía de Fallot. El electrocardiograma muestra una gran hipertrofia ventricular derecha. Y es interesante que se observe un corazón en forma de bota. En la ecocardiografía indicará la CID, la aorta cabalgante, la hipertrofia ventricular derecha y el grado de obstrucción infundibular. ¿Cierto? Entonces, es importante que la ecocardiografía lo haga un centro de alta especialidad con equipos muy sofisticados para que, si yo tengo un niño que sospecho insuficiencia cardíaca, intolerancia al esfuerzo, disnea, no puede lactar, cuando llora o hace mucho esfuerzo se pone cianótico. En la ecocardiografía si tiene comunicación interventricular, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, hay un flujo, la aorta está cabalgante, en la zona del CIB hay una hipertrofia del ventrículo derecho importante y hay obstrucción infundibular. Estamos frente a una tetralogía de Fallot, ¿cierto? En la tetralogía de Fallot hay un bloqueo completo de la rama derecha, ¿no? Los 1, 2 o 3 hay una QRS amplia, ¿cierto? Mellada. Y este es el famoso corazón en bota. Entonces, si yo tengo un niñito que no puede lactar, que llora, que tiene un soplo y que tiene un corazón en bota, le haré una ecocardiografía para que si encuentro, ¿qué encuentro en la tetralogía de Fallot? Miren, he captado rápido. Tienen que ver las 4. ¿Ya? Y acá tienen ustedes, señores. Ahora, obviamente, acá tiene que ser un tigre, ¿cierto? Tiene que ser un tigre. Y ojo, hay médicos, especialistas, cardiólogos que se dedican a ecocardiografía. Se dedican a ecocardiografía. Y es muy delicado hacer diagnósticos. Muy delicado, porque aquí tiene que ser un tigre, como les comento, ¿no es cierto? Intentemos ver. Comunicación interventricular. ¿No es cierto? ¿Qué más? Ventrículo derecho hipertrófico. ¿Qué más nos falta? La aorta cabalgante. Nos falta uno. Y el infundíbulo estrecho. ¿De dónde sale? La arteria pulmonar. ¿Cierto? Entonces tendríamos que ver el tetralogía. Queda claro lo de tetralogía de Fallot, pero chicos, la medicina no es tan simple como acá lo pintamos, ¿cierto? Pero si usted ve un niñito que no puede lactar,
no puede correr y cuando hace una pequeña llanto se pone cianótico, apuesten por la tetralogía. No, a ver, pierde. Lo examinas, tiene su soplo. El ecocardiografista, si encuentra esas 4 cosas que ustedes saben, igual que yo, se sospecha de cardiología. Obvio, este paciente tiene que ir a un centro cardiológico de altísima especialización para que lo operen. Pues no hay otra alternativa. La transposición completa de los grandes vasos causa el 10% de las cardiopatías congénitas cianógenas. La aorta y la arteria pulmonar tienen su origen anormal. Y aquí voy a probar, jóvenes, los conocimientos anatómicos. ¿De dónde sale la aorta? ¿Del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho? Ya, el que digo derecho, que vaya a tutoría. Ya, y la arteria pulmonar, en la transposición de los grandes vasos, es anormal. ¿Ya? La aorta y la arteria pulmonar tienen su origen anormal en los ventrículos derecho e izquierdo respectivamente. La aorta ya va a ser del derecho y la pulmonar del izquierdo. Se crean 2 circulaciones paralelas. El paciente no podría vivir si es que no hay una comunicación a través de una CIA o una persistencia de ductus arterioso para que el paciente viva. Estos pacientes tienen disfunción del ventrículo derecho, insuficiencia cardíaca, es el tercer deseo de la vida. La ecocardiografía revela la anatomía aberrante y obviamente, jóvenes, ustedes ven que aquí hay, ¿cierto?, un ventrículo izquierdo que da la sangre a la arteria pulmonar y tienes un ventrículo derecho que le da la sangre a la aorta. Si no hay una comunicación, un CIA, un CIB o un ductus arterioso, el paciente no podría vivir. Se crean 2 circulaciones, ¿no?, paralelas. Esta es una cardiopatía muy compleja. La anomalía de Epstein, hay una posición descendente. Este es una cosa bien interesante, es raro en realidad. En la anomalía de Epstein hay una posición descendente alterada de la válvula, el ventrículo derecho. A menudo se acompaña de insuficiencia tricuspidia, hipoplasia del ventrículo derecho, cortocircuito derecha-izquierda por la CIA. La ecocardiografía revelará el desplazamiento apical de la válvula septal tricuspidia, el tamaño anormal del ventrículo derecho y diversos grados de insuficiencia tricuspidia. Bueno, acá parece medio complejo, pero miren, en la anomalía de Epstein, la válvula tricúspide está muy baja, está muy desplazada, ¿cierto? Toda la sangre del ventrículo derecho se pasa a la aurícula. Entonces hay una ubicación muy baja de la válvula tricúspide. Además hay una comunicación interauricular. Normalmente la válvula tricúspide, aurícula, válvula tricúspide, ventrículo, pero acá hay un desplazamiento anormal. Hay una posición descendente alterada de la válvula tricúspide, el ventrículo derecho. A menudo se acompaña de insuficiencia tricuspídica, hipoplasia del ventrículo derecho y cortocircuito de derecha-izquierda. Y acá está. Posición anormal de la tricúspide, hipoplasia del ventrículo, hipertrofia de la aurícula y con frecuencia se acompaña de una comunicación interauricular. Clínica y tratamiento en la anomalía de Epstein: hay cianosis por cortocircuito derecha-izquierda, puede haber una insuficiencia tricuspidia, una disfunción del ventrículo derecho, pueden haber arritmias. ¿Por qué hay arritmias? Porque se dilata la aurícula derecha. En la ecocardiografía lo más patente es la posición anómala de la válvula tricúspide. Y en el Doppler de la insuficiencia tricuspidia y hay que reparar la anomalía de Epstein, la válvula tricúspide.